Entonces fue dura, digamos, ese mes de locura, llegar a un River campeón de América. A ver, fue lo mejor y fue lo peor y lo mejor que me pasó. Y después sí creo que me perjudicó un montón el hecho de que quizá River no acepte que no le había salido el negocio como yo quería. Estamos con el señor Joaquín Arzura. Serio el hombre, pero de una linda carrera. Vamos a hablar un poquito de todo de sus comienzos, de su vida y de esta decisión. Joaco, ¿cómo anda? Buen día. Que de repente a muchos nos sorprendió por tu corta edad y porque me imagino que está para jugar un buen tiempo más todavía. Sí, buen día, Chicho. Sí, es una decisión que pensé mucho, que pensé que era lo mejor para mí y también para mi familia, que para mí es lo más importante. Y me cansé un poco de vivir armando valijas y arrancar de cero en un país, en otro, una ciudad, en otra, con un idioma nuevo, con todo lo que es el día a día, que lo disfruté muchísimo y siempre me dio mucha curiosidad viajar, conocer países, ligas, que para mí es lo más lindo del fútbol. Pero después llegó un momento de tantos años que dije, está haciendo un poco mucho esto. Y no quería también arrastrar más a mi pareja, a Félix ahora que tiene 2 años. Quería que también ellos tengan un poco de estabilidad y estar más que nada cerca de los afectos y la familia que para mí es lo más importante. Y escúchame, ¿cómo recordás en qué momento fue la decisión? Entiendo que lo habrás procesado durante un tiempo, pero el día que dijiste, o se lo habrás comunicado a tu mujer y dijiste, listo, ¿no juego más? Sí. Primero empecé con algunas dudas, a preguntarme, ¿quiero seguir jugando? Lo estoy disfrutando. Lo hablé con la psicóloga, que la empecé especialmente porque en ese momento no estaba trabajando con nadie y la llamé y le pregunté para ver cómo podía empezar con el duelo y si era verdad lo que yo sentía, que era que me había agotado mentalmente del día a día. Y hablándolo con ella, viste que uno se va solo a encontrar las respuestas cuando vas hablando. Sí. Pero ahora, para responderte a tu pregunta, era 3, 4, 5 meses atrás que dije, che, ya está. Llega junio y ya está. No voy a ponerme a entrenar por mi cuenta, a esperar club, a esperar que mi representante me busque en un club. Dije, ya está. Y habrán pasado esto 3, 4 meses. En los 3, 4 meses siguientes los fui trabajando para realmente entender si era una decisión final. Claro. O era, bueno, veo, o capaz llegaba a mitad de año y decía, che, como dicen muchos, me pica el bichito, quiero entrenar, quiero buscar club. Y no pasó nada de eso. Mira. Entonces es una decisión que tomé, pongamos la palabra paz, es decir, ya está, terminó. Y no con la melancolía de decir, claro. Ahora también, como estoy trabajando de otra cosa, voy a las canchas y a diferencia de otro momento, no me pasa decir, qué ganas de estar ahí adentro. No. Con el pantalón largo, en vez del corto, me siento bastante cómodo también. Entonces, por ahora estoy muy tranquilo y contento con la decisión de vida, porque es más que una decisión deportiva, sí, de vida. Bueno, está bueno porque además, bueno, lo que decías vos, es como que el psicólogo, la psicóloga en este caso, te da las herramientas, pero los que toman las decisiones somos nosotros. Lo último tuyo había sido el Isernia en Italia, sí. Y digamos que se te había terminado el contrato y te viniste para acá, digamos, ¿la decisión ya la tomas acá en Argentina? No, la decisión la tomo ya, todavía en competencia, digamos. Mira. Yo el año pasado, cuando termino Independiente Rivadavia, tenía muchas ganas de hacer una experiencia en Italia, porque ya un poco hablaba el idioma y me tentaba mucho el famoso ir a Italia, comer pizza, pasta y terminar de hablar el idioma. Más por un tema cultural que deportivo. Sí, que yo en el colegio me lo enseñaron un poco, después en pandemia todos hicimos locuras, empecé a hacer clases de italiano y una cosa a otra fue llevando, terminé haciendo clases de conversación y entonces sabía bastante bien el idioma y pensando también en mi futuro laboral sentía que era algo muy importante poder hablar un idioma que en Argentina no es normal hablarlo.
Entonces el día de mañana, cuando yo voy a trabajar de otra cosa, llevándolo a un jugador y viajando, ya tengo por lo menos una herramienta más, que es el idioma, claro. que es conocer más o menos la idiosincrasia de cómo son los italianos, de la parte deportiva. Y estando allá, capaz fue enero, febrero, que dije, che, no tengo mucha ganas de entrenar. Mirá. No me pasó nunca. O sea, jamás falté un entrenamiento, siempre tuve la suerte de físicamente estar bien, entonces ni siquiera me perdí entrenamientos por lesiones. Entonces, nunca se me ocurrió no ir a entrenar. Mira. Y llegó un momento que era en invierno, hacía un frío de morirse, y decía, che, no tengo ganas. Está para quedarse en la camita, Está para ¿no? quedar, me quería quedar con Félix en casa, y no tenía ganas, ¿viste? Me pasó un día, me pasó dos, me pasó tres, y ahí empecé a dar cuenta que también iba a los partidos y iba como por obligación, ¿viste? No iba con la locura esa de cuando era chico que me moría por ir a... Claro, por competir, por ganar, competir. claro. Siento que se fue apagando un poco la llama quizá, y bueno, lo terminé de seguir en Italia hará 3-4 meses. Escúchame, háblame de tu vieja, porque sé que tuvo un rol preponderante, porque me imagino que es la que, o sea, cada 3-4 palabras la nombrás, y habrá sido el sostén y el motor también, no solo de tu carrera, sino de la vida tuya y de tus hermanos. No, o sea, sin la presencia de mi vieja no hubiese llegado a ningún lado. Eso está claro. Bueno, es que aparte le suele pasar a muchos, que por ahí pasaron por lo que a vos te pasó y que tu mamá de repente sea mamá, papá, y va al frente como loco, y esas lágrimas seguramente tienen que ver con el amor y con el orgullo, ¿no? Que a muchos nos pasa cuando pensamos en lo que hicieron los viejos por nosotros. Sí. Sin ella no hubiese llegado a ningún lado, y también yo lo veía con quizá compañeros míos, que después te vas dando cuenta que los chicos que no tenían ese acompañamiento sano, Claro. porque hoy también tenés lo otro, de los Total. padres que quieren que los chicos los salven. Totalmente. Porque los padres se ponen en, vos querés a mi hijo para tu club, o querés acompañar en su carrera a mi hijo, bueno, yo te exijo esto, esto y esto. Es una locura. Claro. Entonces, y eso en vez de ser positivo para los hijos es totalmente negativo. Entonces, a mí lo que me pasó fue espectacular, que mi vieja me acompañó siempre, me bancó en todas, me llevó a todos lados, sin importar nada, nada. Jamás la vi putear por el tráfico si me tenía que llevar a jugar a donde sea. Florencio Varela o a donde sea, y encima lugares picantes. Sí, me imagino. Entonces, digamos, para mí mi vieja es lo máximo. Escúchame, y esto un poco relacionándolo con tu actividad actual, que empezaste hace poco, me imagino que tiene que ver un poco con eso, porque se te nota un tipo que además de ser consciente de todo lo que pasó, es esto de querer, y obviamente de hacer una carrera, porque uno también quiere laburar y estar en actividad, pero esto de también devolverle y quizás orientar a muchos chicos que por ahí están... no digo con la cabeza en cualquier lado, pero sí de estar firme, de acompañarlos en la carrera, de transmitir todo lo vivido en tantos años. Sí, lo venía pensando hace mucho, y creo que está muy bueno poder tener una empresa tan grande atrás, y que quizá en el día a día esté yo, que soy una persona joven, más o menos contemporánea a todos los que están jugando ahora o que ni empezaron todavía. Sí, claro. Y que a diferencia de quizá de muchos, todo lo que sienten lo voy a entender. Si juegan, si no juegan, si lo citan, si no lo citan, si lo dejan libre, si se lesionan, si no quieren correr más pasada y quieren hacer solo laburos con pelota, que hay que laburar ahora mucho más lo físico que antes, porque el fútbol ahora es mucho más físico, entonces también dar una mirada de ese lado. Y acompañar, como dijiste vos, del lado de acompañarte de que yo lo viví. Yo lo viví, pasé por muchos clubes, por muchos países, por muchas situaciones buenas y malas, entonces me encanta poder de a poco resignificar todo lo que viví en el fútbol, acompañando a otros futbolistas, con el mismo sueño que yo tuve hace 15, 20 años atrás.
Y escúchame, ¿cómo haces? Por ejemplo, te van a pasar, viste que esto decías vos de la presión de los padres para que se salven, muchas veces la familia. Y como bien decís, no sé, cada vez se labura más en lo físico y cada vez también mucho se gana, es como que hay mucho más dinero en juego, ¿viste? ¿Cómo se hace para que, en este caso, tus representados o los chicos que empieces a acompañar sepan que lo importante es hacer una carrera y no estar pensando en cuánta guita voy a ganar? ¿Se entiende lo que digo? Sí, es que para mí... Eso es muy del ambiente, ¿no? Sí, es que para mí cuando lo pensás, como dijiste vos, al revés, cuando empezás primero a pensar en lo económico, todo lo que yo te decía de lo que yo disfrutaba, ir a entrenar de chiquito, jugar en inferiores, no tengo la ciencia exacta, pero yo creo que van a ser los menos los que lleguen, si están pensando en eso, en cosas secundarias y no estar pensando solamente en ir a entrenar, jugar el sábado en inferiores, y si ahora a los chicos que les va bien empiezan a jugar en reserva, para jugar en primera después, yo creo que la única forma que esos chicos puedan llegar es si realmente piensan solamente en lo deportivo, claro. Porque el resto no existe, digamos, en la parte económica cuando estás en inferiores o... No sé, a mí me pasó el caso que seguramente muchos no lo sepan. Yo jugué 10 partidos en la primera Tigre sin contrato. O sea, volviendo al económico. ¿Al principio? Cuando empecé, sí. Claro. Porque antes, viste que ahora los chicos tienen contratos de los 10, 12, 8, 15 años. Sí. Bueno, antes no, antes te hacían contratos si realmente pensaban que... Obvio. Entonces, fíjate si yo pensaba en lo económico. No me importaba, nunca estuvo en mi mente. Y de hecho sigue sin estarlo. Porque también cuando hablaba con muchos jugadores, viste, pero ya vas a dejar, sos joven, seguí. Y seguí también porque es un laburo. Claro. Pero no, porque yo ya no lo siento más. Entonces no quiero solamente pensar en lo económico por seguir en carrera, ¿no? Sí, es como estar en un laburo que por ahí te puede ganar bien, muy bien, excelente, pero si no lo disfrutás y vas todos los días con cara de orto y la pasas mal, no tiene ningún sentido, no es negocio, digamos. Por eso, entonces está bueno que los chicos entiendan que primero viene lo deportivo y si en lo deportivo te va bien, lo otro viene solo. Pero no es una tarea fácil. Bueno, antes decías, me subieron 200 veces, me bajaron 200 veces. ¿Qué recuerdas de todo eso? De aquel partido por Copa Argentina, creo que el Vasco es el que te pone, sí. y de repente habrás dicho, bueno, se dio espectacular, llegué, y después de un par de años para otra vez reencauzarte ahí en el club. Sí, a ver, cuando estás entrenando con inferiores en tu categoría o reserva y te llama el técnico de primera que te dice, che, mañana 8:30, tráete los botines, es lo máximo. Y sí, me pasó que me subió el Vasco a una pretemporada, creo, re nervioso, imagínate. Encima antes los planteles eran diferentes a los de ahora. Antes éramos pocos chicos, claro, y muchos grandes, entonces claro, los grandes, bien igual, pero te volvían loco. Claro. Era un grupito lindo, pero bravo también, ¿no? Había cada muchacho ahí. No, te volvía loco. Entonces era cambiarme, irme para el gimnasio, cosa que no me jodan. Mismo en la pretemporada, que van, te cortan el pelo, lo que sea. Sí. Pretenden que las pasadas vaya primero, que corra. Bueno. Y después se me dio la posibilidad de jugar contra Defensa y Justicia un ratito en Copa Argentina, que ni siquiera la televisan esa Copa Argentina. Sí, claro. Sí, o algún partido que otro, no, ni siquiera. Esa no, directamente. Cancha de Lanús. Y nada, jugué un ratito y yo sentía que había llegado a primera, pero que no del todo. Claro. Mi razonamiento era que jugaba un equipo de primera y un equipo de primera C, o primera D, o lo que sea. Entonces, los chicos que juegan en esas categorías, cuando juegan en Copa Argentina, yo creo que ellos no piensan que llegaron a primera. No sé si me seguís. En este caso lo decís por defensa. No, por Copa Argentina. Ok. Porque en Copa Argentina juegan todos. Está bien, pero ese era un partido, no sé si defensa todavía no estaba. No, todavía no había subido. No estaba en primera. Nacional B. Entonces a mí me faltaba el debut en serio. Que juegue Tigre en cancha River. O sí, en cancha claro, lo que Racing, sea. O con el famoso torneo de los 20 equipos. Claro. Entonces sentí que sí, pero que todavía no. O sea, ni me conformé, ni mucho menos. Sentía como que todavía no me faltaba para llegar a primera. Eso tenía 18 años, entonces recién después debuté contra Quilmes en cancha Tigre a los 20. Claro. O sea, que estuve los 18 a los 20 años, subiendo primera, bajando. También me puse a laburar en un momento. ¿De qué?
yo cuando ya había terminado el colegio, iba a entrenar, y encima que iba a entrenar estaba mentalmente más o menos con esto que te decía, que me subían, que me bajaban, que me subían. Yo llegué a jugar 80 partidos en reserva. Claro. Entonces vos decís, loco, basta. Una locura. Quiero jugar en primera. Entonces mi cabeza estaba medio, y me puse a estudiar cocina. Y claro, a mí ya también era un poco más grande, más allá que seguía siendo pibe, y me daba vergüenza pedirle las monedas para el bondi a mi vieja. O me había querido como una sola con mis amigos y pedirle a mi mamá. Me daba vergüenza. Entonces hablé con el tipo este que me daba, el dueño de la escuela de cocina, y de repente, che, si sabes de algún laburito, avísame. Y me dice, justo vino Carlos, que va a abrir un lugar de sushi y le falta alguien para la parte caliente, digamos, para el wok, qué sé yo. Bueno, dale, vamos. Y bueno, fui al otro día, probé con el tipo, me dijo, hacete un par de wok de pollo, de carne, que yo lo hice más o menos bien. Y me dijo, bueno, mañana empezás. Un salteadito. Sí. Y ahí laburé, no sé, ahora luego 4 o 5 meses. Pero claro, eran de martes a domingo, de 6 a 11. Estaba 5 o 6 horas parado. Claro. Y encima entrenaba y jugaba en reserva. Entonces, era un montón. Entonces en un momento dije, che, ya está. Ponen que en ese momento eran 2,5 lucas por mes, el sueldo. Pero te servía en esos meses. En esos meses me junté, qué sé yo, me junté 10 lucas, que por lo menos me pagaba el bondi, me pagaba si quería comer con mis amigos y no le pedía plata a mi mamá. Claro. Y justo cuando dejo, no sé, 2 o 3 meses, Pipo me sube a primera. Mira. Y me subió casi cuando terminaba el semestre, me subió a ponerle mayo. Sí. 2013. Sí, para un partido de Copa Argentina, porque el negro Castaño no me acuerdo qué le había pasado. Entonces fui al banco, no entré y ahí ya me quedé con el plantel. Y después vino Diego Caña, hice la pretemporada con él, juego el primer partido de reserva con Vélez, pego una patada en la cabeza descomunal, me rajan. Yo dije, la puta madre. Y ahora. Otra vez a deambular. Claro. Y después de esas 2 fechas de suspensión, voy al banco de primera. Insólito. No me la esperaba. Y cuando estoy estábamos perdiendo con Quilmes de local 1-0, creo. Y cuando estoy ahí en el vestuario, entra Diego y le dice al profe, che, entra Arzura y no me acuerdo quién más era el otro. Pero no debutaba tampoco, ¿eh? Pero bueno. Sí. Yo dije, yo por dentro decía, dijo mi nombre. Yo me empezó el corazón, casi se me sale de cagazo que tenía. De local. Y viene el profe y me dice, vamos a entrar en calor. Fui a entrar en calor y ahí adentro, en el sintético, y entré en entretiempo. Y o sea, pasé de que me rajen, 2 fechas sin jugar, a entrar por Diego Castaño encima, por el máximo ídolo del club. Qué jugador. Y un crack total. Siempre le dije que para mí había sido de los mejores 5 que yo había visto. Y él, más raro, negro, ¿viste? Ni bolas, pero se reía. Un jugadorazo. No. Hacía cosas sin mirar. Qué jugador. Y bueno, debuté en primera. Y a partir de ahí, justo Diego, ese partido, el otro, no me acuerdo si lo echan o se va, no me acuerdo, y vino el cabezón y ahí jugué, creo que los mismos 80 partidos de reserva los jugué en primera, pero si no me equivoco, capaz me equivoco, pero creo que no fui nunca al banco. Mirá. Fue todos los partidos de titular, sacando suspensión, lesión, fue todos los partidos de titular. Bueno, y en ese proceso, ¿en qué momento dijiste, bueno, a partir de más que nada de la llegada del cabezón, soy jugador de primera? Mira vos todo lo que tuve que pasar, y a partir de ahí, bueno, asentarte, que es lo más difícil, y después te llama, ¿quién te llama? O sea, de un día para el otro jugás en uno de los equipos más grandes del país. Sí, hablé con Vizcay, con Vizcay. Me llamó él, me acuerdo más o menos de la charla, porque me llamó, me dijo, mira, Marcelo está de vacaciones, me dijo que te llame. ¿Que era un verano? Claro, era un diciembre. Sí, claro, terminó la habíamos temporada que antes terminaba el 10 de diciembre, más o menos, 14. Y me llamó y me dijo, mira, Joaco, creemos que te podemos necesitar porque pensamos que también puedes jugar como de 5 tapón o de doble 5 y nos puedes cubrir 2 posiciones. Y le dije, sí, ya, mañana voy. Para mí o para cualquier futbolista era lo más grande, digamos. Pero ¿y cómo fue? O sea, ¿te suena? No sé, me imagino un número desconocido. Bueno, hasta ahí no sabías nada, ni de un interés. No, se hablaba un poco, pero había muchos nombres arriba de la mesa, ¿viste? Claro. Salían en todos lados, qué sé yo. Yo ya estaba medio como, ¿viste? Cuando no querés escuchar nada porque claro, no sabes qué crees. Claro, una ansiedad, un poco hablaba con Gustavo y qué sé yo, pero
pero concreto todavía no había nada. Hasta que me escribió Matías, me dijo, ¿te puedo llamar? Me llamó, hablé un ratito con él, ahí al toque le hizo a Gustavo, me dice, sí, estamos hablando, qué sé yo. Y bueno, después se terminó dando, los primeros días de enero. Pero bueno, llegué con la cabeza medio quemada en cuanto a que se hace, no se hace, se hace, no se hace, viste, que Tigre no me quería vender, que era poco, que era mucho, que empecé la pretemporada, pero entrenaba apartado por si me doblaba un tobillo. Entonces, fue un mes, sí, más o menos un mes que yo era pibe. Ahora me doy cuenta que era muy chico. Claro, tenía 22, 23. Sí, 22. Entonces, sí, 22. En su momento uno se piensa que como ya juega en primera y que ya está, pero no, yo mentalmente era chico. Recién empezaba todo. Entonces fue dura, digamos, ese mes de locura, llegar a un River campeón de América, lleno de fenómenos, con un técnico muy duro, muy exigente, que yo había tenido técnicos exigentes, pero no así. Y también yo siempre cuando estuve en Tigre era mi casa, entonces también era, quizá por todos los entrenadores, tratado más como un hijo, ¿no? Desde apadrinarme que desde la exigencia como si no rendía para afuera. Claro. Entonces fue muy grande el cambio. ¿Y qué recordás del primer encuentro o el primer día? No sé, la charla en algún momento con Marcelo, con Gallardo. Sí, me agarró y me dijo, mira, Joaco, mucho no me dijo, dale para adelante y no tenés que demostrar nada, porque imagino que él estará acostumbrado a que los jugadores lleguen y quieren mostrar que pueden, y eso es contraproducente. Sí. Pero bueno, mucho más que eso no me dijo, como, no tenés que demostrar nada, dale para adelante y nada más. ¿Y cómo fue? ¿Cuánto estuviste en River? 1 año y medio. 1 año y medio. ¿No jugaste mucho? Jugué mucho menos de lo que hubiese querido. Claro. Jugué, creo que más o menos fueron 20 partidos. A ver, ¿quién no quiere jugar 20 partidos? No, desde ya. Pero obviamente, claro, el objetivo era quizá otro. mal acostumbrado, o sea, de novena para atrás, estuve en Dálmine. Claro. Jugué todos los partidos. De octava a reserva, estuve en Tigre, jugué todos los partidos. En primera, jugué todos los partidos. Claro. Llego a River y el primer partido no estoy ni citado. Entonces, no tenía la preparación para quedar afuera de la lista. No me había pasado nunca. Y no porque no me lo mereciera, sino como estaba tan acostumbrado al otro, claro, que fue muy fuerte no estar necesitado o jugar en reserva otra vez. Digo, pará, vine hasta acá para jugar en reserva. Entonces juego de primera, claro. Claro, que está bien igual, es válido, es parte. Sí, claro. Pero en el momento es muy difícil el cambio. Y encima, viste, uno está súper ilusionado y que pensás que es todo un cambio positivo y por momentos pensás, che, pará, al final no es tan positivo el cambio. Esa famosa frase de mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Pero hay cosas, y volviendo a lo que hablábamos antes de los chicos, propuestas deportivas, más allá de lo económico, que no podés rechazar. ¿Qué le decís? Que no a River. Obvio. Estás loco. Y por más que no me haya salido como a mí me hubiese gustado, tenés que ir igual. ¿No te arrepentís hoy con el diario del lunes? No. A ver, fue lo mejor y fue lo peor y lo mejor que me pasó. Porque te da es como decirlo, un calle capaz de sí, un estatus, ya un posicionamiento. Decir, che, pará, como vos quieras, pero juega en la primera River. Pero al mismo tiempo eso emocionalmente me costó un poco por eso que te digo, que pasé de jugar todos los partidos, no jugar nunca, o jugar poco, y cuando jugás tenés que súper rendir, y cuando jugás capaz, jugábamos juntos los que no veníamos jugando muchos minutos, entonces claro, estábamos mucho sin ritmo, mucho sin confianza, claro, encima tenés que rendir, los rivales también juegan porque juegan con River y quieren... Obvio. Entonces era un combo quizá que terminó siendo un poco adverso, digamos. Claro, claro. Y de ese grupo, de todos esos fenómenos, ¿tuviste, no sé, alguno que te haya apadrinado? Yo la otra vez escuchaba, di una nota, ponerle Pipino Cueva. Digo, cuando llegué, decía, a mí el que me enseñó, el que me acobijó de alguna manera, fue Hernán Díaz. Estamos hablando, obviamente, mucho tiempo antes. ¿Tuviste alguno así? No sé, un Poncio o alguien, algún referente que te ayudara, que te diera una mano? ¿O por ahí decís, no, y me la tuve que rebuscar solo Sí, a ver, me trataban bien todo, pero sí me la tuve quizá rebuscar un poco más solo.
Después en un momento leo una charla, Poncio, que habíamos tenido una charla grupal, él hacía como, hizo un poquito de mea culpa y él decía, yo tendría que estar más cerca de Joaco capaz, que yo soy grande, él es chico, misma posición, como ayudarlo un poco. ¿Adelante de todos, lo dijo? Sí, sí, mira. de todo. Ayudarlo un poco, estar como más pendiente, porque al final, viste, lo mismo. Sí, claro. Él se dio cuenta quizá tiempo después, que quizá a mí me hubiese venido mucho mejor que sea de entrada. Claro. ¿Y por qué crees que no se dio? No, a veces? no sé, no se habrá dado cuenta. Claro. Simplemente porque también cada futbolista es individual y piensa en entrenar, en jugar y hacer sus cosas. Sí, sí. Pero digo, capaz que puede entrar en juego, ¿no? Esto de, viste, el tipo sabe que es el 5 de River, sé yo, y aparece Arzura o quien fuera, y dice, bueno, che, a ver si te me saca el puesto. Capaz que algo de eso también deben pasar en los planteles, y más a ese nivel, ¿o no? No, también yo creo que a mí me pasó también cuando yo era chico en Tigre, y después me ha pasado a mí de grande con los chicos, es que también uno, siendo grande, también ves primero cómo es el chico, si es receptivo, si le gusta aprender, si tiene humildad, porque si vos le decís, che, le decís al lateral derecho, cuando viene el centro de acá, despejá con la zurda, no crucé el pie. Claro. Ah, sí, tenés razón, gracias. Y después tenés otro que te dice, no, pero, o, ¿sabes qué? Entonces, no sirve. Quizás llega un tiempito de darte cuenta cómo es la otra persona, y ahí yo entiendo que él se habrá dado cuenta cómo era yo, y dijo, che, a este pibe lo quiero ayudar. Claro. Que me parece que está bien también. Sí, sin duda. Bueno, ¿y pudiste disfrutar más allá de eso? O sea, hoy a la distancia, sí, bueno, tuvo 1 año y medio en River, o sea, con todos esos monstruos, con Gallardo, probablemente uno de los mejores técnicos de esta era. ¿Qué recuerdos te queda de todo aquello vivido? Sí. A ver... Que tus amigos, me imagino, en la calle, ¿no? O sea, ¿no? de repente, una cosa es ser jugador de Tigre, con todo respeto, y otra cosa es ser jugador de River. Eso sí no lo disfruté, ¿eh? O sea, yo prefiero por la calle pasar eso. Sí, ¿pero te pasó, digamos? Sí, obvio. Pero bueno, después también estás comiendo en un lugar y no sabes si te miran porque se te cayó la comida. O porque sos jugador. O porque sos conocido. Entonces con eso nunca me sentí cómodo. La foto de autógrafo nunca me sentí cómodo porque no me gusta. Claro. No lo siento. Sí, te incomoda. Me incomoda, sí. Pero después de la parte deportiva, sí, lo disfruté. Obviamente, como te digo, en el momento que no te citan, o que jugás mal, o que un día me bajaron de reserva y encima me rajan. Y no es que me rajan porque pegué una pata en la cabeza. Llegué tarde y nada más. Claro. Pero bueno, todo ese tipo de cosas que me fueron pasando, es difícil disfrutarlo. Porque en los lugares que hay mucha exigencia no es tan fácil disfrutar porque la exigencia le gana todo, tapa todo. Entonces, si empatás 0-0, tenés que haber ganado. Si ganaste 1-0, tenías que haber ganado 3-0. Tenés que haber ganado 3-0. Si perdés, un quilombo. Claro. Si no venís jugando, entrás y encima jugás mal, vos decís, che, ya está. Si antes estaba acá, ahora vos estoy acá. Claro. Entonces, no lo terminé disfrutando tanto. Después, quizá el día que más disfruté fue jugamos contra Melgar de visitante, era mi cumpleaños, y jugué de titular Copa Libertadores con River y ganamos. Entonces, ese día, sí, la verdad que lo disfruté un montón, y después también el haber pasado por River me abrió puertas que no me hubiesen abierto si no hubiese jugado en River. Y más allá de que seguramente los que veían fútbol dicen, che, este pibe juega mal, yo mejoré. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te dé un pase uno normal, o que te dé un pase fuerte Lucho González y te diga, che, flaco, orienta bien. Tenés que controlar y orientar, claro. O hacer rueda de pase con Marcelo, que está atrás, con cara de poco amigo, diciéndote, controla bien y pasa bien. Entonces, esa exigencia se te hace mejorar. Claro. Entonces, jugar en River me hizo mejorar como jugador. Pero bueno, no fue la etapa quizá que más disfruté. Es imposible haber disfrutado Tigre como disfruté, o sea, River como disfruté Tigre, por ejemplo. Sí, claro. Que es un lugar que era mi casa prácticamente. Que te sentís cómodo, que no tenés que demostrarle nada a nadie, que todos quizá te quieren porque te conocen mucho. Y eso después también te vas dando cuenta con los años en el fútbol, que quizás estamos siempre soñando como cambiar de equipo, cambiar de club. Y a veces es mucho mejor estar en un lugar donde te quieren, te tratan bien, donde sabes cómo funciona la dinámica, cómo te sentás con el utilero y
como si estuvieses en el patio de tu casa. Claro. Pero disfrutarlo poco. Me decías, obviamente te abrió otras puertas que probablemente no se hubieran abierto de no haber pasado por River. A partir de, digamos, vos fuiste jugador de River durante muchos años, sí, y tuviste muchas sesiones, digamos. Empezaste a ir a España, que fue a Almería primero, a Osasuna, después a Almería. Bueno, a partir de ahí empieza como, hay un antes y un después también de tu carrera, de esta carrera que se cortó temprana. Sí, o sea, primero que nada, o sea, haber ido a Osasuna de Tigre no creo que hubiese ido. Claro. Hoy sí. Claro. Hoy por cómo está todo. Sí, ya pasaron 10 años. Las cosas cambiaron. Cambiaron mucho, viste que ahora los chicos tienen la posibilidad de jugar 5, 10, 15 partidos en primera y los venden en un equipo de primera de afuera. Sí. No importa dónde estés. Sí. Pero en su momento, para haberme ido a España, si no hubiese pasado por River, no me hubiese ido. Y si no hubiese pasado por River, cuando fui a España, en España los jugadores técnicamente son muy buenos. Viste que España juega a jugar. Entonces, cuando nosotros estamos corriendo pasada, los chicos allá están haciendo ronda de pase de los 8 años. Entonces, técnicamente son buenos, los campos tienen una medida, entonces tienen que estar bien, mojada, qué sé yo. Entonces, si no sabés dar un pase y controlar, vas para afuera. Entonces, haber llegado ahí, haberme sentido cómodo, tiene mucho que ver con antes de haber estado en River. Porque ya más o menos era eso. Era un poco lo más eso. parecido a eso. Claro. Y después sí creo que me perjudicó un montón el hecho de que quizás River no acepte que no le había salido el negocio como ellos querían. Que es el negocio, te compro por uno o por lo menos. Claro. Bueno, si no te vendo por 2, por lo menos por 1. Claro. Entonces, también al haber ido un año a cada lugar, llegás, te acomodás. Puedes tener un semestre bueno, malo, puede ser. Sí. Pero en cambio, si vos estás un año, arrancás más o menos, dicen que las adaptaciones tardan 5 o 6 meses. Entonces, recién te adaptás a la mitad del año. Y cuando te empezás a adaptar, que te empezás a sentir cómodo, en mayo termina el campeonato y te volvés a tu club. Y obviamente, como tuviste un año normal, no se vuelve loco por comprarte. Claro. Entonces, bueno, volví al club. A diferencia de eso, que si yo hubiese estado, no sé, 2 años, 3 en cada lugar, probablemente hubiese sido diferente. ¿Y por qué no sé? ¿Por qué no se daban esos arreglos? Yo no digo, viste, bueno, se estipula una opción de compra, pero que hayan sido o que se hayan renovado esos préstamos. O sea, a todos lados fui a préstamo, como te decía, pero después también se te achican las posibilidades porque quizá un club prefiere traer un jugador por 2 o 3 años que por 1. Claro. Entonces, y tener un jugador que quizás sea propio o que sean más largos los préstamos, porque los clubes también entienden que los jugadores necesitan un tiempo de adaptación. Entonces, eso de siempre volver al club al año, hoy viéndolo un poco más grande, y también ahora que estoy haciendo esto, entiendo que no es tan positivo. Claro. Y además, yo siempre fui un jugador de equipo, de correr, de ayudar, qué sé yo. No es que soy un delantero que hago 3 goles y me destaco y este lo compro mañana. No, yo necesito tiempo. Claro. Y eso es lo que creo que no tuve después de River, ¿no? En los otros clubes. Tiempo de acomodarme, de sentirme cómodo, de no tener la valija media de hacer, de estar ya pensando para el año que viene, cuando yo todavía tenía club, pero si yo ya sabía que volvía al préstamo, entonces ya tenía que volver a buscar club. Entonces mentalmente nunca estuve del todo tranquilo para poder desarrollarme en los clubes de una manera más natural quizás. Y escúchame, Juaco, hoy con el paso del tiempo, ¿qué crees que te faltó por ahí para convertirte en, no sé, o poder incluso desplazar a un Poncio, o para haber tenido esa continuidad que por ahí no tuviste en River? Y si en todo caso a veces esas cosas te hacían replantearte, no sé, decir, viste, la frustración, convivir muchas veces porque es el éxito y digamos, me imagino, ¿no? Un tobogán permanente. Sí. En algún momento dijiste, ¿qué carajo me pasa? Digamos, y empezar a como la autoestima también. Sí, obvio. De hecho, o sea, hice de todo es una forma de decir, ¿no? Sí. Todo lo que puedes rodear al deportista, o sea, iba al psicólogo deportivo, me entrenaba doble turno.
quizá no me citaban y me quedaba corriendo en la pista del Monumental, Claro. con lágrimas en los ojos de la frustración, ¿viste? Que tenía. Pero era como, bueno, todos los lunes, bueno, vamos de vuelta. Domingo no te citaron, listo, vamos el lunes de vuelta. Arranca, claro, Vamos otra vez con con la ilusión. la ilusión, con las ganas, qué sé yo, y después también siento que cuando más o menos jugué algunos partidos más o menos bien de Copa, y que fue justo al año y medio cuando me iba a préstamo, ahí cuando creo que me había sentido más o menos bien, porque si no, no jugás 90 minutos, Obvio. te sacan. Ahí Marcelo me dijo que no me iba a tener en cuenta, que me fue el club. Pero bueno, todo en el trayecto del año y medio es lo que te dije al principio, como que todo el tiempo sub y baja de emociones tremendo. Y además estaba compitiendo, viste, uno cuando es futbolista piensa que siempre él tiene que jugar y qué sé yo. Yo siempre fui bastante consciente de que por más que yo estuviera en un buen nivel, jugaban Poncio y Nacho en un gran nivel también. Y que para mí ellos están un escalón por encima del futbolista mediano, que yo me considero medio. Esos para mí están por encima de mi nivel. Claro. Y también estaba Lucho, que ya estaba quizá un poco más grande, lo que sea, pero estaba el cabezón de Alessandro. Entonces, quizá eso, viste, uno piensa, tendría que haber hecho más, porque qué sé yo. No, yo me quedo tranquilo que yo en su momento hice lo que tenía que hacer. Claro. Después no me dio, listo, no me dio. Y también considero que también es válido aceptar que en ese caso ellos dos eran mejor que yo. Y está bien también. Debe ser lo más difícil muchas veces, ¿no? Asimilar y entender también a veces por qué pasan las cosas, como esto que me estás diciendo. Sí. Y después nada, quizá de afuera tanto no se ve, pero uno, viste, como pasa mucho con muchos entrenadores o muchos jugadores que dicen, no, lo que hacen los entrenamientos, viste, te das cuenta realmente lo que es como jugador. Nacho técnicamente tiene un guante y Leo hacía así, sin movimiento, y te metía un cambio de frente de 200 metros. Yo ni que lo entrenara lo podía hacer, porque él era un poco natural. Entonces, más allá que yo no tuve mi mejor nivel, que cuando me tocaba jugar era siempre, quiero demostrar, y encima jugaba sin tener continuidad, entonces jugaba sin ritmo y quería, encima todos los chicos que estábamos jugando estábamos en la misma, entonces, o capaz mismo no te terminas de entender, porque jugás un partido hoy con compañeros que no venís jugando y pasan 3 meses y volvés a jugar y los equipos también se arman con claro. tiempo. Pero bueno, eso lo fui más o menos entendiendo después y aceptándolo, que también es parte, como en el caso de los préstamos. Y bueno, está todo bien. Institución, como me compraste, bueno, no salen todos los negocios bien. Obvio. ¿Lo hice a propósito? No. Pero bueno, también si ellos se lo hubiesen aceptado antes, yo capaz me podría haber ido antes y podría haber firmado quizá un contrato más largo en otro lugar y ya viste como no siempre estar volviendo a traerme solo, apartado. Pero bueno, es parte. Se dio así. Es parte, no me quejo. Me lo nombraste el pasar varias veces el cabezón de Alessandro, ¿de los mejores que viste? ¿De los mejores compañeros que tuviste? Sí. ¿O el mejor? Sí, de los mejores. Va al frente como loco, las quiere todas, si no se la da te putea, que está bien, los jugadores juegan así. Y con nosotros ya era grande, no me acuerdo. Claro, él es 81. No, o sea, en el 2015, ¿cuánto tenía? 34. Bueno, no se la podía sacar. Y muchas veces encima Marcelo hacía reducidos mano a mano, que significa mano a mano, que yo solo te la puedo sacar a vos y vos solo a mí, más allá de los otros. Y a veces me ponía con el cabezón, yo tenía 20 años. Lo corría para todos lados, se enojaba porque le pegaba, pero no se la podía quitar. No se la podía quitar. Entonces imagínate ese pibe lo que habrá sido a los 20. Menos mal que no enfrenté a los 20. Bueno, porque te se pasa un papelón. Con el famoso ese mundial. Pero sí, de los mejores que tuve. Mejores. Y además va al frente, buen compañero, entrena, labura. Un crack. El sub-20. ¿Tuviste un paso por la sub-20 vos también? Por la Sí, selección. ¿Te pusiste la celeste blanca? Sí, yo estuve. En su momento habían armado una sub-18 que no hay, viste que hay. Porque la 93 habíamos quedado desfasados. Y era la próxima que le iba a tocar el sudamericano primero, claro. Sub-20, que se hacía en Argentina, y el técnico era Perazo. Y bueno, tuvimos bastante continuidad con
el plantel que armaba. Y fueron casi 2 años que estuvimos con ellos. También tuve la suerte de estar de sparring varias veces, de la Copa América que se hizo acá. Y cuando estaba por tocar el sudamericano, viste que siempre es en enero por ahí. Bueno, a fin de año Walter se va a Olimpo a dirigir primera. Agarra a Troviani y Marcelo, ¿no? Marcelo. Bueno, y él lo que hizo fue, todos los chicos que estábamos más o menos ya con 2 años ahí, citó a la mayoría que ya estaban jugando en primera. ¿Que quiénes eran? Eran Craneviter, Vieto, creo que estaba Centurión también. Rodrigo Centurión, Bueno, toda esa camada de Racing, algunos de River. Entonces todos los que veníamos de antes. Del sudamericano que se juega en Mendoza. Claro, que quedamos fuera. Queda fuera. Bueno, claro. Entonces yo, antes de sudamericano, estuve 2 años preparándome para el sudamericano. Y 2-3 meses antes Walter se va, agarra a Marcelo. Y claro, el plantel lo cambió la mitad. Y llevó casi todos los chicos que estaban jugando en primera. Claro, y él quedaste afuera. Y yo quedé afuera. Fue de las cosas más tristes que me pasaron en el fútbol, digamos. Quedar afuera de un sudamericano cuando tenés 19, 18 años es durísimo. Verlo por la tele, no. Claro. Y Todavía aparte me haber sido parte del proceso. Claro. No porque yo me merezco jugar, sino porque ya porque estabas adentro. Si vos estás afuera y no te citan, listo. Pero estando adentro, viste que el mensajito, el lunes, era creo que cada 15 días, era lunes, martes y miércoles. Ibas ahí a Viamonte, te llamaban al bondi a entrenar. Al predio. Al predio, que encima era lo máximo, entrar al predio a entrenar. Vestirte de selección, dormir ahí. Una locura, era lo más lindo del mundo. Y bueno, después eso no pasó y fue durísimo. Fuiste sparring de la Copa América 2011, de la selección, o sea, esa Copa América, ¿2011? La de acá, sí, la que fue acá, ¿cuál fue? Sí, 2011. La que sale campeón Uruguay. Sí. Claro. O sea, vos también con 18 años. Sí, Y rapidito. era la selección del Checho Batista. Era el Checho Batista. ¿Y Estuve vos, ahí. o sea, estuviste ahí durante toda la Copa América? Y bastante, porque nosotros entrenábamos ahí, entonces cuando necesitaban hacer fútbol nos sumábamos. Imagínate, nosotros jugábamos encima, no mezclaban, jugábamos nosotros contra ellos. O sea, nosotros jugábamos contra la suplente. Andújar atajaba para nosotros, pobrecito, los cagaban a goles porque, claro, nosotros teníamos todos 18 años y jugábamos contra los suplentes de la mayor. Un baile, ¿no? Sí, o sea, no te tocó con Messi, siempre con los suplentes. No, pero sí me tocó un montón de veces hacer reducido, Con Leo. Sí, o sea, en contra, con... Sí, está bien, pero ahí compartiendo un con entrenamiento. todos. Bueno. O sea, más allá que no ganaron nada, fue el de las mejores camadas. ¿Cómo? Estaban todos. Di María, Agüero, Mascherano, Higuaín. ¿Y ves qué está pasando? No, una locura el nivel que tenían. Y después agarra Sabela. Claro. Y antes de que empiece el Mundial, creo, hacen una práctica. Claro, es así. Viste que los chicos que juegan afuera, un día termina un partido el domingo, se vienen esos, después el otro juega el martes, entonces se van sumando de a poco. Entonces cuando son 2 o 3, claro, el plantel de la mayor necesita 10, 15 jugadores. Claro. Entonces arrancamos 10, 15 jugadores. Ellos van sumando y vos vas restando. Claro. Y el último día hicimos fútbol en el Monumental, estaba Braña lesionado, entonces eran 21, le faltaba un volante central, me pusieron a mí. Pero que un día previo a un partido. Sí, antes de que empiece la Copa América, creo. Ok. No, una eliminatoria, no me acuerdo que fuera. Pero bueno, claro, de la nada me subí al micro con ellos en el predio y fui acá al Monumental, hicimos fútbol, 11 contra 11, y yo jugué 5 para los suplentes. ¿Te acordás de ese equipo? ¿De los míos o los de ellos? Sí, los dos. Y no sé, atrás mío jugaba Campañaro, Claro. yo creo que jugaba con Biglia. No, Biglia jugaba con titular, creo. Jugaba con Guiñazú, Maxi Rodríguez, Agüero, todos. Éramos 22, o sea, no sobraba nadie. Estaba Braña afuera porque estaba lesionado. Qué locura. Bueno, Una locura. esos son recuerdos hermosos. Sí. Y además, cuando jugás con jugadores tan buenos, más o menos jugás bien vos. Te hacen jugar. Claro, te hacen jugar bien. Así que sí, eso lo disfruté un montón. Estuvo buenísimo. O sea, toda la estadía que al final fueron, viste, uno no se dando cuenta, pero más allá que son tiempos cortados, estuve 3, 4 años pasando por el predio. Claro, Hermoso. No son muchos los que pasan por eso. No, espectacular. Y me paré el sudamericano de pedo. Escuchá. Bueno, y después fui a los Juegos Olímpicos.
Claro, 2016, con el Vasco. Con el Vasco. Con el Vasco, Que el Vasco un también... olímpico dificilísimo, ya como... Sí, fue un poco desprolijo quizá. En vez de ir, viste, al predio íbamos a ir al Mineiro, pero fuimos a la Villa Olímpica, que es todo bastante amateur, no teníamos cancha para entrenar. Claro. Comíamos ahí en el buffet con todo, que no me molesta, pero sí. no es lo que exige el futbolista de élite. Lógico. Y fueron varias cosas desorganizadas que en el fútbol hay milagros y puede pasar cualquier cosa. Sí, claro. Que podríamos haber ganado también. Pero pasó un poco lo que... La lógica. La lógica, sí. Y que también una crisis del fútbol argentino, en plena crisis. Pero encima teníamos un equipazo. No es que teníamos buenísimos jugadores. Podríamos haber ganado tranquilamente. A partir de, después de tu regreso de España, también se dan un montón de clubes acá, digamos, ya empezás a jugar en algunos, en el ascenso. No, primero jugué en Nacional. Sí. Ah, claro, tenés el paso que salís campeón en Uruguay. Sí. Llegué, me llamó Eduardo, y a los 3 días jugamos con Peñarol en la final de la... ¿Qué Eduardo? Eduardo Domínguez. Eduardo ahí como, claro, ya después de lo que era el muñeco. Sí, ya me estoy con los tiempos. Y escúchame, es llegar también a un gigante, más allá de que en Uruguay, Peñarol es un gigante del continente nacional. Llegué y a los 3 días jugamos en la Supercopa encima en el Centenario. No conocía ni a mis compañeros ni a los rivales. Me decían los nombres y no los conocía, o sea, obviamente. Sí. Entonces, de la nada para adentro. Y empatamos 1-1, fuimos a penales, encima pateé un penal, lo metí y salimos campeones. Espectacular. Y no fue mucho tiempo tampoco. Y ahí con Eduardo íbamos primeros en la fase de grupo. Habíamos ganado los 3 primeros partidos de la Copa. Sí. Yo venía jugando y el jueves jugamos con Mineiro en Uruguay. Ganamos 1-0, hace un gol el Gonza Vergesio de cabeza. Eso fue el jueves y jugué muy bien. El domingo jugamos contra Danubio de afuera, perdemos y lo echan a Eduardo. En la fase de grupo íbamos primero. Teníamos 9 puntos, 9. O sea, estábamos prácticamente clasificados. En el torneo íbamos más o menos. Y la dirigencia de Uruguay, en este caso de Nacional, lo único que pensaba era que Peñarol tenía más puntos que nosotros en el torneo. Entonces le dijeron a Eduardo, gracias por todo. Mira. Cambió el entrenador por un entrenador más bombero, ¿viste? Típico. Sí, claro. Un Caruso. Sí. Y puso ahí me saca y pone a Rafa García, que era un... ¿Quién era el técnico? Álvaro Gutiérrez. Que había sido jugador. Sí. Me saca a mí, después de haber jugado muy bien, y pone a un central de 5. Un central. Sí. Y yo pasé el juego de jugar muy bien en la Copa contra Mineiro, ¿no? Que estamos hablando de... Sí, claro. Al fin de semana siguiente, en la tribuna. Mirá vos. Y pues, claro, empezaron a pasar el partido, tribuna, y claro, después ya empezás a ocupar un juego extranjero. Claro. ¿El mejor técnico que tuviste? ¿O querés nombrarme 2 o 3? Sí, te puedo nombrar... Sí, te nombraría 3. Te nombraría a Eduardo, el Faro. ¿En Tigre, Alfaro? Sí. Y bueno, y a Marcelo, sí. Los 3, quizá Eduardo muy parecido a Marcelo, sí. En la forma de trabajar, en la seriedad, en la intensidad, en que... La exigencia constante y que se labura en serio, no se jode. Y Gustavo, un tipo súper inteligente, entendía mucho de rivales, mucho, de cómo atacarlo, cómo defenderte, qué sé yo, y tenía muy buen manejo te hacía sentir que eras buenísimo y que tenías total libertad para jugar y que entonces te daba una tranquilidad bárbara para jugar. Él se ponía el peso en la espalda y vos jugabas totalmente libre. Eso a mí me pareció muy bueno, porque quizás afuera uno piensa que lo único que hay que ver un entrenador si es bueno o es malo
si tácticamente es bueno, si entiende de rivales, si entiende de cambiar esquema en el partido para dañar al rival. Pero para mí esa es una pata. La otra pata es saber a quién le tenés que gritar, a quién le tenés que dar un abrazo, a quién lo podés exponer, a quién se lo tenés que decir en la cortita. Porque lo más importante es que los jugadores estén mentalmente bien para jugar. Y eso se maneja con el manejo del grupo, que eso no tiene nada que ver con lo táctico y lo físico, nada. Entonces, esas para mí son las dos cosas más importantes de un entrenador. Les tiraba frases, viste, que le gusta citar a todo el Borges. ¿Qué recordás alguna? Y hay una que a ver si me la acuerdo bien. Empezaba siempre, cuando recién arrancábamos, era, muchachos, vamos por lo simple. Primero milanesa con papa frita. Milanesa con papa frita, qué sé yo. Bueno, después le ponemos la salsa. Un par de semanas así, y después recién le ponemos el queso. Y nosotros nos cagamos de risa. Pero los decía convencido de que era así, y después vos también terminás entendiendo que es verdad. O sea, ¿qué querés poner primero la frutilla arriba de todo si todavía no arrancaste? Y eso, bueno, lo ves también en sus equipos. No inventan nada, pero anda a ganarle. Después también tenés lo contrario, ¿viste? La exageración de la estadística y de hablar en palabras difíciles, qué sé yo. Y Gustavo, que hablaba con palabras difíciles, pero igualmente te entendías que era a un compañero. Cuida tu zona, presioná, si estás afuera tira el centro, si estás más o menos acá metete dentro del área, simple, pero el tipo te convencía. O sea que no te sorprende todo lo que creció, porque viste que Gustavo era de los catalogados que Arsenal, que Tigre, y de repente Mundial, selecciones, o sea, ya es digamos, top. Sí, es que para mí es mucho por lo que te dije antes, por el manejo del grupo y porque hace simple lo difícil. Digamos, lo difícil es hacer el fútbol fácil, y Gustavo lo hace, y lo que hace es explotar las virtudes, se da cuenta de las virtudes de cada jugador y las explota al máximo. No le pide más de lo que pueden hacer. Vamos cerrando. ¿Con qué soñás? Bueno, me imagino, primero un balance de tu carrera. Vi un montón de mensajes felicitándote, porque claro, uno, viste, que es como que felicitaciones por tu gran carrera, y como que la gran carrera tiene que haber sido que juegues en River, en el Barça, en el Inter, no sé, un Mauro Zárate, un Kun Agüero, son tipo, digamos, un Messi elegido. Pero haber hecho una gran carrera tiene que ver también primero con haber llegado, con haber, digamos, desarrollado una trayectoria importante, pasado por tantos lugares y hasta haber tomado la decisión o haber tenido el valor que muchos no tenemos, me incluyo, en la vida, para a veces tomar decisiones a tiempo. Sí. Sí, o sea, lo que más me pasó es eso, viste, que jugadores en la actualidad más que nada me digan que vos había tenido que tomar la decisión, porque hay muchos que lo quieren hacer pero no se animan, porque lo que te hablaba antes del sub y baja constante de emociones y de estar todo el tiempo con la valija semiabierta, que te vas de club, que te echan, que renovás, que jugás bien, jugás mal, hay muchos que no lo disfrutan, pero muchos no se animan a dar el paso. Entonces muchos me dijeron, che, más allá de tu carrera, te felicito por el juego que tuviste de tomar la decisión. Y después, realmente lo que más me gusta del cierre es, primero que realmente es cuando uno empieza a lograr cosas, viste, te vas embalontanando y querés jugar en el Real Madrid. Como todo futbolista igual, obvio. Pero cuando sos chiquito, o cuando yo tenía 14 años que empecé a jugar en Tigre, o antes, a los 7 en Dálmine, si me hubiesen dicho que yo iba a hacer toda esta carrera, lo hubiese firmado. Claro. Porque yo estuve 10 años, realmente, todos los días haciéndome la pregunta, voy a llegar primero, voy a llegar. Entonces, todo lo que viví me parece espectacular. Obviamente, me hubiese gustado jugar en la selección del Real Madrid. Claro. Sí, no vamos a ser hipócrita, pero... Más tanto no hay muy poquito. Claro, pero realmente lo disfruté, me
gustó mucho vivirlo y después también lo que me queda de verdad es que me mandaron un mensaje a un montón de compañeros míos que ni siquiera era amigo, porque no te puedes ser amigo de 30 jugadores por año, encima yo pasé por 2 planteles, pero jugadores insisto, que ni siquiera sos amigo, que te mandan un mensaje, che, gracias por siempre sumar, dame una mano, decime, che, fíjate esto, fíjate lo otro, si jugaba o no jugaba, igualmente era el primero que iba al gimnasio, no me hacía el pelotudo. Claro. Entonces eso es lo que para mí lo más lindo que queda, que realmente pasaste por muchos lugares, pero pasaste bien como persona. Totalmente. Que no es fácil. Ahora sí, la última, porque tiene que ver con lo que vos estás haciendo ahora y tiene que ver con muchas veces la influencia, para bien o para mal, que tienen en los jugadores los representantes. Si vos estuviste al lado, bueno, en este caso de Gustavo, y viceversa, y Gustavo al lado tuyo durante tantos años, y hoy seguís, digamos, en este caso desde otro lugar, a su lado. ¿Qué rol cumple el representante, o qué rol debería cumplir el representante para que los chicos se sientan justamente bien representados, acompañados y para que puedan desarrollarse con tranquilidad y normalidad? A ver, nosotros nos conocemos con Gustavo hace, creo que 13 años. Hoy seguimos trabajando juntos. O sea, nos volvemos a elegir mutuamente porque para que funcionen los dos tienen que estar de acuerdo. Yo viví desde adentro cómo trabajan, los valores que tienen, que son como los míos. Entonces, por eso es la decisión yo de decirle a Gustavo que me gustaría continuar con ellos. Ellos me dijeron lo mismo. Y me parece que está bueno como, digamos, insisto, con los valores que tiene la empresa, de cómo acompañan a los jugadores y también, digamos, quizá lo que nosotros como futbolistas quizá nunca hacemos es saber lo que pasa a nuestro alrededor, saber qué opciones hay, porque qué pasa. A veces pasa que a un futbolista le dicen, che, tenés que ir a jugar allá. Listo, ok, voy. Pero capaz, además de allá, hay otras cosas. Obvio. Pero que hay algunos que no se manejan tan bien que eligen por vos. Y este no es el caso. O sea, 22 siempre es, che, está esto y esto. ¿Qué querés hacer? Claro. Después quizás si ellos nos piden cuál es tu opinión, se la damos. Claro. Pero lo importante, e insisto que por eso también trabajo con ellos, es que 22 te da opciones para que vos elijas, que eso es con trabajo. Porque muchas veces piensan, juego bien, me vienen a buscar todo. No. Claro. Los goles se trabajan, hay que laburarlo, hay que mostrarlo, hay que hacerle entender al club por qué le sirve este jugador, por qué con esta edad, o por qué hay que invertir, o por qué llévatelo porque va a explotar, o lo que sea. Obvio. Entonces, eso es trabajo. Entonces, yo también estoy con ellos porque sé cómo trabajan y que trabajan. Y a mí también quizá la diferencia grande que tenemos con otros es que estamos y te acompañamos. Yo fui a firmar el contrato de Dálmine con 22 y fui a firmar el contrato de 22 en River. Claro. Y en Osasuna. Ellos estuvieron siempre. Y no importaba en qué categoría estaban, porque ya después se va armando un vínculo también afectivo, que no pasa por como hablamos al principio, por lo económico, sino pasa por realmente acompañarlo y que se sienta respaldado por nosotros. Claro. Eso es el por qué me sumé con ellos y también, ya que estaba, te comenté un poco cómo trabajamos, digamos. Impecable. Joaco, lo mejor, gracias, un placer, de verdad. Gracias por la nota.